Hola amigos, esta es mi primer locuendo, soy 12 Chris Goku. Hoy les traigo una historia de tristeza, de terror y curiosidades. Bueno, empecemos. Historia número 1. Titanic. El 10 de abril de 1912, el Titanic inició su viaje inaugural partiendo desde Southampton, Inglaterra, con destino a Cherburgo, Queenstown y finalmente a Nueva York. 4 días más tarde, a las 23:40 del 14 de abril, el buque chocó con un iceberg al sur de las costas de Terranova, y se hundió a las 2:20 de la mañana del 15 de abril. El siniestro se saldó con la muerte de 1.517 personas, y en esa época se convirtió en el peor desastre marítimo en tiempo de paz. 5. El Titanic fue construido en los astilleros de Harland & Wolff, en Belfast, Irlanda del Norte. Partió hacia Nueva York con 2.227 personas a bordo, y una de las causas del elevado número de víctimas fue que, a pesar de cumplir con todas las normativas marítimas de la época, el barco solo llevaba botes salvavidas para 1.178 personas, 6 y aún así solo se salvaron 705. Un elevado número de hombres murió debido al rígido protocolo de salvamento que se siguió en el proceso de evacuación de la nave, conocido como mujeres y niños primero y al poco tiempo disponible. 7.8. El Titanic se diseñó usando algunas de las más avanzadas tecnologías disponibles en aquel tiempo, tales como mamparos herméticos que dividían el casco en 17 secciones independientes y que se creía que podían mantenerlo a flote en caso de rotura de una parte del casco. Iba dotado de una potente estación de telegrafía, un nuevo diseño de hélice de 3 palas. El Titanic era más lujoso que el RMS Olympic y además de sus rivales de la Cunard, y su estándar al respecto no tenían comparación a las instalaciones de primera clase en cuanto a lujo se refiere. Todo ello hizo que el Titanic fuera considerado insumergible según la prensa de entonces. El 14 de abril de 1912, la noche era estrellada y el mar estaba excepcionalmente tranquilo. Alrededor de las 22:30, el capitán Smith se había retirado a su camarote de babor. Aproximadamente a las 23:35, el cuarto oficial Joseph Boxall venía desde la popa y se dirigía hacia el puente de mando. El segundo oficial Charles Lightoller estaba en su camarote presto a descansar, venía saliente de la guardia del puente, lo mismo que el quinto oficial Harold Lowe y el tercer oficial Herbert Pittman. El telegrafista Harold Bride en la cabina Marconi trataba de convencer a un malhumorado Jack Phillips para que descansara en el camastro. El oficial en jefe Henry Wilde estaba por ir a los camarotes de proa a inspeccionarlos antes de descansar, había dejado vigías extras en el sector de proa. El primer oficial William Murdoch estaba junto al sexto oficial James Paul Moody, en el puente de mando. No hacía poco que Murdoch había instruido al señalero Samuel Hemming que cerrara todas las claraboyas del escotillón superior del sector de castillo de proa para no entorpecer la visión de los vigías apostados. A las 23:40 de la medianoche, mientras el Titanic navegaba a 22,5 nudos, 41,7 kilómetros por hora, 26, el vigía Frederick Fleet avistó un iceberg por delante a menos de 500 metros de distancia y con una elevación de unos 30 metros 5 sobre el nivel del mar. Fleet hizo sonar la campana 3 veces nota 1 y telefoneó de inmediato al puente de mando 27. El sexto oficial Moody levantó el teléfono para recibir la desesperada llamada de Frederick Fleet, iceberg, derecho al frente, y avisó a Murdoch, quien corrió al ala de estribor a observar por sí mismo. El primer oficial Murdoch, de guardia en ese momento, tomó las medidas que creyó correctas e intentó evitar la colisión, primero girando el timón todo a babor, seguidamente dando marcha atrás, lo cual fue fatal pues el timón perdió una presión de virada. El barco en el último minuto logró evitar el choque frontal, con el que seguramente no se habría hundido y habría sido capaz de al menos flotar estando dañado. Seguidamente Murdoch ordenó viraje a estribor quizás demasiado pronto sin sospechar que el iceberg, que era más alto que el nivel del puente, se extendía a los costados por debajo del mar. Finalmente el buque rozó el iceberg abriéndose las placas de estribor a 5 m de profundidad con 6 brechas diferentes que en total sumaban unos 100 m de rasgaduras y 5 compartimentos abiertos al agua. El Titanic quedó sentenciado. A la 1:30 la proa estaba ya sumergida, a la 1:45 el agua alcanzaba la cubierta de botes, se desató el pánico entre los que quedaban y hubo disparos y confusión. 2 horas y 40 minutos después del impacto con el iceberg, a las 2:20 del lunes 15 de abril, el Titanic se había hundido. El hundimiento se saldó con 1.500 muertes aproximadamente, muertos por ahogamiento o hipotermia, de acuerdo a la investigación del Senado de los E.U.
Debido a que el buque, aún cumpliendo con la legislación vigente, no llevaba botes salvavidas para todo el pasaje y tripulación. Solo se embarcaron personas de un total de 1178 plazas disponibles en los botes, dándosele preferencia a la primera y segunda clase, mujeres y niños principalmente. El 75% de la tercera clase pereció. 29 fue uno de los peores desastres marítimos en tiempos de paz de la historia y sin duda el más famoso. La White Star Line alquiló 4 barcos para recuperar los cuerpos del desastre. El Mackay Bennett, 30, el Minia, 31, el Montmagny 32 y el Algerine 33. Los 4 barcos lograron recuperar un total de 328 cuerpos, de los cuales 119 fueron devueltos al mar debido a su estado de descomposición avanzado. 34 ahora una de terror. Esta historia se llama La Figura Negra. Me encanta el verano. Siempre voy al pueblo de mi padre y me junto con otros chavales que tampoco viven allí pero que vuelven todos los años. Pasamos los días en la piscina y las noches bebiendo y riendo. Solemos estar bebiendo y fumando todos los amigos en un claro que hay en un pinar cerca del pueblo. Mi padre me dice que no entremos allí. Que no es un sitio adecuado para estar de noche, pero chulísimo, se está muy a gusto, y además nunca hay nadie. No entendía por qué me daba esa advertencia hasta que una noche sucedió algo que nunca podré olvidar. Estábamos allí de risas y hablando de nuestras cosas hasta que en un momento de la noche una amiga, Silvia, empezó a ponerse blanca. Gritaba temblando que en la oscuridad, entre los pinos, había alguien o algo, estaba quieto mirándola muy fijamente, todos comenzamos a reír bromeando y le dijimos que dejara de beber. Ella no salía de su temor, ya no veía la figura pero estaba segura que no se la había imaginado. Varios nos ofrecimos a ir hasta el sitio para que se convenciera de que no había nada ni nadie. Tras la comprobación a Silvia se le pasó el susto. Todos seguimos riendo y charlando cuando esta vez fui yo el que se sentía observado por alguien. Ese hombre, pálido mirándome fijamente, era verdad. Me entró tal desesperación que comencé a gritar. Silvia lo volvió a ver y también gritaba. Nadie entendía nada pero nos pedían que parásemos, la broma se estaba haciendo pesada. Nosotros insistíamos. No es una broma. ¿Acaso no le veis? Nadie le veía, había vuelto a desvanecerse. Algunos fueron a mirar otra vez, nada. Seguimos allí pero yo ya no estaba nada a gusto, de repente Raúl gritó un fuerte Dios, ¿qué es eso? De una forma agónica, se levantó y empezó a correr hacia el pueblo, todos le imitamos. No tuve tiempo de girarme y mirar, pero sé lo que vio. Esa figura de mirada pálida penetrándote. Nunca más volvimos allí, nadie de nosotros se ha atrevido nunca a comentarlo, pero estoy seguro que no somos los únicos que lo hemos visto. Ya sé por qué mi padre me decía que no entráramos allí, y porque nunca me decía la razón. Él, al igual que yo, no quiere nombrarlo nunca más. Y por último la curiosidad. Esta curiosidad trata de un juego llamado Pokémon. La curiosidad de hoy es Cubone. Cubone es un Pokémon de tipo tierra introducido en la primera generación. Es la preevolución de Marowak. Siempre lleva un cráneo en su cabeza. Su nombre está formado por la combinación de las palabras en inglés Q, pequeño, y Bone, hueso. También podría ser One, único, y también podría derivar de la palabra Alone, solo. Cubone es un Pokémon pequeño y solitario, porque su madre muere cuando él nace, por eso lleva el cráneo de su madre en la cabeza. Se cree que el hueso que lleva como arma es el fémur de su madre, pero todavía no se sabe. Muchas veces veo un parecido de ella en la luna llena y llora. Las manchas en la calavera que usan están hechas por lágrimas que derrama. Los ataques de este Pokémon se basan principalmente en ataques de tipo tierra, pero la mayoría de ataques directos se centran en utilizar su hueso, como Huesomeran. Nunca se le ha visto sin el cráneo de su difunta madre, por lo tanto se desconoce cómo puede ser la cara de este Pokémon. Al evolucionar, Cubone rompe el cráneo de su madre que lleva puesto y su cabeza toma forma adulta con su propio cráneo, si es hembra su hijo heredará su cráneo de la misma forma que ella heredó el suyo. Bueno, ojalá que le haya gustado, comente y suscríbanse.